La afirmación que el crecimiento económico es necesario para reducir la pobreza es un clásico de la economía, sobre todo de la economía ortodoxa. Yo creo que lo que se puede afirmar es que el crecimiento es necesario para reducir la pobreza, pero no es suficiente. Me parece que la clave no es si se crece o no se crece, sino cómo se crece, qué elementos constituyen los motores de ese crecimiento y cómo se distribuyen los frutos de ese crecimiento. Y fundamentalmente cuál es el patrón o el modelo de desarrollo que los países implementan. Lo que está sucediendo en América Latina es que los diferentes gobiernos, algunos que vienen del campo más conservador o de inspiración neoliberal, como los gobiernos que vienen del llamado progresismo, reproducen a su manera cada uno un énfasis en el extractivismo, la explotación de minerales, de hidrocarburos o de agroalimentos muy intensos y para exportarlos. Si bien las estrategias específicas son distintas en cada país, sus consecuencias en el campo económico y sus beneficios sociales también son distintas. En todos los casos se reproducen problemas ambientales, impactos con las comunidades locales y ciertos desbalances en el terreno económico. Y además reiteran el papel subordinado de la región como proveedora de materias primas para los mercados globales. Y eso está basado en una pretensión de que la explotación de la naturaleza es una necesidad inevitable, que esto es necesario para superar la pobreza, y los gobiernos más bien disputan de quién lo hace de mejor manera o de forma más eficiente. Sí, yo creo que ese es un dilema complejo que tiene América Latina y que a ratos ha sido bastante manipulado por los gobiernos progresistas. Es decir, necesitamos explotar toda la selva porque solo a partir de eso vamos a reducir la pobreza y vamos a reducir estas condiciones, ¿no? Los principales impactos de género, digamos que podemos evaluar en el modelo extractivista es la discriminación y la invisibilización de las protestas y de las luchas específicas que desde las comunidades indígenas asumen las mujeres indígenas. Es importante, por ejemplo, rescatar que cuando ellas asumen desafiar el extractivismo, sus voces son muchas veces invisibilizadas. Y eso tiene que ver, por supuesto, con que muchas de ellas no manejan perfectamente el idioma español. Eso es como una de las consecuencias. Y eso nos trae también a otro elemento fundamental, que es constitutivo a la discriminación, que es la disolución o el debilitamiento del tejido organizativo, del tejido comunitario que se encuentra en esas comunidades. El caso de las mujeres y el extractivismo es notable en nuestra experiencia, por lo menos en los dos sentidos. Por el lado de los impactos, son las primeras en advertir estos impactos en muchos casos, tanto en lo social, en sus comunidades, como en lo ambiental, pero después también tiene otro papel clave en otro sentido. En muchos casos son las mujeres las que mantienen en marcha y guían los procesos de resistencia y de oposición y de denuncia del extractivismo. Evidentemente ahí hay un reforzamiento de ciertos roles de género, ¿no? Las mujeres, ocupan, nunca son parte de la mano de obra, en el caso de la megaminería, de la mano de obra contratada. Creo que ahí es importante como mirar eso. Las mujeres evidentemente no porque seamos más maravillosas, mejores o en nosotras esté una especie de don de la vida, sino porque la división sexual del trabajo nos ha puesto, ¿no es cierto?, en una situación en donde nosotras estamos en justamente el sostenimiento de las bases materiales, simbólicas y territoriales de nuestros pueblos, además asumiendo todo tipo de trabajo de cuidado de la naturaleza, de los niños, de la casa, del crédito, del espacio comunitario, del espacio cultural. Para salir del extractivismo se necesitan acciones en varios frentes. Un primer frente urgente es finalizar con las actividades extractivistas de impacto social y ambiental más agudo. Por lo tanto, si yo lo reduzco, va a venir enseguida observaciones, críticas, advertencias de cómo lo voy a compensar eso económicamente, cómo lo voy a compensar en la generación de empleos, cómo lo voy a compensar en el mantenimiento del presupuesto estatal. Entonces, por lo tanto, eso implica potenciar y recuperar estrategias en otros sectores productivos.
donde una principal prioridad de la mayoría de los países es recuperar el papel del sector agropecuario. Esto implica desmontar ese énfasis exportador y volver a nutrir nuestras ciudades, nuestros países con nuestra propia producción agropecuaria. La producción de tono agroecológico exige mucha mayor mano de obra, por lo tanto es un complemento ideal para absorber aquella que se pierda del sector extractivista que se abandone, pero además es más barata porque consume menos fertilizantes, agroquímicos, etcétera, y requiere menos subsidios, y entonces por lo tanto mi dependencia de petróleo, como sucede en los sectores extractivistas, o de energía barata, es mucho menor. Entonces también es exitosa desde el punto de vista energético. Nosotros lo que estamos pensando en las transiciones son ampliación sustancial de la agroecología y donde la complementación ecológica y productiva o agronómica, si ustedes quieren, es entre países. El comercio intrarregional en los años del 2002 al 2012 ha crecido mucho más rápidamente que el comercio extrarregional. Y el comercio intrarregional se ha recuperado mucho más rápido que el comercio extrarregional después del año 2009. Entonces no estoy diciendo lo más porque me parece, sino que hay números detrás que indican que la dinámica intrarregional está creciendo de forma acelerada y yo sospecho que esto se va a acentuar conforme la crisis nos pegue más fuertemente, ¿no? Después nosotros en el extractivismo necesitamos repensar la industria también. Entonces necesitamos nuevos criterios para cambios en el sector industrial. Nos interesan industrias que usen menos energía o sean más eficientes en el uso de la energía y del agua y a la vez sean muy demandadoras de empleo, requieran mucho empleo. Segundo, tenemos que prestar atención al producto que vamos a manufacturar. Necesitamos productos que sirvan para mejorar nuestra calidad de vida. Tercero, las cadenas industriales deben estar compartidas entre países. Y un cuarto elemento, los productos manufacturados que yo construya tienen que servir para la calidad de vida y tienen que ser duraderos. A mí me parece que es necesario volver a tener debates sobre lo que implica la industrialización en varias perspectivas. O sea, una industrialización que implique un debate sobre lo ecológico, obviamente sobre el tema del trabajo reproductivo, productivo, sobre el control de los recursos por parte de los trabajadores, sobre el control en toda la cadena de producción. Y tenemos que efectivamente reorientar nuestras economías a sectores intensivos en empleo que además logren quebrar la segregación laboral que existe en nuestros mercados de trabajo y los amplios niveles de informalidad. Y por lo tanto tienen que ser sectores que generen empleo, mucho empleo y de calidad, no solo para hombres, sino también para mujeres. Y en ese sentido hay todo un campo que me parece que podría abrir ventanas de oportunidades de empleo y ser además útil para mejorar las condiciones de sostenimiento de la vida, que es el sector de las actividades de cuidado. Que hoy por hoy las sociedades organizan su cuidado sobreexplotando a las mujeres y abusando del trabajo de cuidado no remunerado que realizan. Entonces creo que se podría pensar en generar un sector de actividad remunerada en el cuidado, no tanto para garantizar crecimiento económico y generación de empleo, sino más bien para garantizar el sostenimiento de la vida.